¿Querías un mundo mejor? ¿Queríamos un mundo mejor? Algunos, yo diría que muchos, llevamos toda una vida anhelando un mundo mejor. La mayor parte de las ocasiones en las que te permitiste discutir esa cuestión contigo mismo o con otras personas, surgía la misma objeción. Tú mismo, tú misma o la otra persona decíais, ya, pero para eso el mundo tendría que pararse, frenar en seco para que un cambio tan profundo fuera posible. El sistema tendría que colapsar enterito para que así pudiéramos volver a empezar partiendo de cero. Pues muy bien, deseo concedido. El mundo se ha parado. El sistema, tanto si quienes lo controlan y lo parasitan te lo quieren comunicar, como si no, ha colapsado. Esta primera parte de lo impensable ya la tienes. Ahora nos toca pasar a la segunda. Antes de entrar en tema, quisiera pedirte disculpas por el largo tiempo sin publicar en los meses anteriores y porque los mismos asuntos que me lo han impedido todavía harán durante un cierto periodo que mis apariciones en el canal sigan siendo más bien escasas, algo que espero subsanar cuanto antes. Por otra parte, el encierro al que hemos sido sometidos en la primera mitad del año 2020 me mantuvo alejado de los recursos necesarios para satisfacer tanto la calidad como la cantidad de estas publicaciones. Desde mi crisálida no tengo acceso a ellos. Sin embargo, esta crisálida sí me otorga, como a muchos de nosotros, un acceso mucho más directo al contacto con eso que podría llamar mi interior. De ese modo, aquello que fue una oruga y que ahora mismo solo parece una masa informe, está gestando lo que espero nazca como una resplandeciente mariposa. Ese es también mi deseo, mi anhelo para toda la humanidad. Es precisamente este presente estado de cosas lo que causa este eventual retorno a nuestros encuentros y más concretamente la causa del mensaje que hoy te quiero transmitir. Porque lo creo importante, porque siento que podría ser de utilidad y porque de entrada no me parece fácil, pido a lo más alto de lo que reside en mí la claridad necesaria para ofrecerte claridad. Hace mucho tiempo que sin decirlo expresamente, pero con los hechos, me he especializado bastante en introducir en temas de crecimiento personal, espiritualidad e incluso metafísica a personas sin ningún conocimiento previo en tales temas. Por eso digo que mi función es abrir puertas, es decir, suelo dirigirme a las personas desde el nivel más básico de la comprensión de estas materias, tanto a esas personas sin ninguna noción previa como a aquellas que desean refrescar su pensamiento con una bocanada de pureza y simplicidad. Hoy vamos a romper con esa norma y me dirigiré a ti desde un nivel mucho más avanzado, una altura a la que no pensaba llegar por lo menos hasta alcanzar el vídeo número 40 o 50 de esta serie. O sea que vamos a dar un gran salto en el grado de aprendizaje. Esto viene ocasionado por la presión, la urgencia y las necesidades de la coyuntura actual. Por tanto, para que un alto nivel de comprensión sea alcanzado, necesito que también tú pongas algo de tu parte. Es preciso que abras y enfoques tu mente al mismo tiempo, cosa que te agradezco de antemano. Esto implica humildad, aspirar a saber reconociendo que no se sabe. Algo importantísimo a lo que volveremos un poco más adelante. Quienes piensen que lo saben todo, aquí no aprenderán nada, ni aquí ni en ninguna parte, y además se van a aburrir. Quienes piensen que no lo saben todo, es posible que aquí encuentren algo, y quienes pensemos o pensamos
que no sabemos nada, tenemos todo por explorar. Te invito a explorar conmigo. Hola, estamos inmersos ahora mismo en el curso de un acontecimiento que ha trastocado nuestros planes desde el primer momento. Fueran estos cuales fueran, independientemente de si el acontecimiento es la extensión planetaria de un virus o la extensión planetaria de un montaje, el acontecimiento está aquí y ha cambiado nuestras vidas y el curso de la historia del mundo. Ante este panorama, lo que veo en primer lugar marcando el signo de los tiempos es algo que según la persona y según el momento puede resultar desde positivo hasta inquietante. Estoy hablando de la incertidumbre. Ya en la anterior gran crisis económica mundial, la de 2008, algo que vino coincidentemente de China, se hizo muy conocido. El ideograma y la expresión allí utilizados para referirse al concepto de crisis. Para quien no lo recuerde, ese ideograma se escribía formado por dos caracteres. Uno de ellos significa peligro y el otro oportunidad. Fue muy mencionado porque parece darle al concepto una nueva riqueza semántica. Porque es cierto que así planteado, a lo que muchos acostumbran a dar una connotación peyorativa, agrega un aspecto positivo. Pero eso sí, tanto peligro como oportunidad siguen teniendo en común ese matiz de incertidumbre. Cierta viajera del espacio y el tiempo, Svaru de Erra, decía en una de sus recientes comunicaciones que ahora mismo todas las líneas temporales están rotas. Desde luego no hace falta ser Svaru ni creer en su existencia siquiera para darse cuenta de que eso es así. Es más, yo no solo diría que las líneas están rotas, sino incluso deshilachadas, abiertas e inconexas. Eso es la incertidumbre. Situarse en medio del camino, mirar hacia adelante y comprobar que resulta imposible atisbar siquiera hacia dónde apunta ese camino, que es tanto como decir que no se sabe en qué camino se está. Bien, este es el caso, esta es la situación. Eso y algo más es lo que hace que ahora sea tan importante y urgente crear nuestra realidad. ¿Eso y algo más? ¿Qué algo más? ¿Por qué tan importante? ¿Por qué tan urgente ponerse manos a la obra de forma inmediata? Porque en estas nuevas condiciones, que en gran medida ponen nuestro contador a cero, en estas nuevas condiciones de tabula rasa en las que se declaró juegos revueltos, se retiraron todas las cartas y se están barajando de nuevo, todo puede suceder. Lo peor, sí, pero también lo mejor, y quienes desean lo peor para esta humanidad, porque desean lo que creen mejor para sí mismos pero a costa de la humanidad, no están de brazos cruzados. Seres ajenos a la compasión y a la conciencia espiritual de que lo que haces a otros te lo estás haciendo a ti mismo, esas y otras serán sus motivaciones, pero la cuestión no es ahora la de sus motivaciones, sino la de que no están de brazos cruzados, no lo están, no lo estarán, tienen mucho poder material y también pueden aprovechar estas nuevas condiciones de reinicio. De hecho, hasta ahora siempre obtuvieron beneficio de las crisis y sin la menor duda ya lo están intentando otra vez, ya lo están haciendo. Y también es un hecho que cuanto más profunda es la crisis, mayor es el daño que pueden infligir. Es por eso que ahora es el momento, tiempo de elegir, tiempo de decidir, el gran peligro, la gran oportunidad. Un momento decisivo para actuar, pero tanto o más
para actuar desde el interior, desde el pensamiento. Que alguien tenga previsto un futuro para ti no significa que tú tengas que someterte a ese futuro, del mismo modo que no tienes que someterte obligatoriamente al presente que quien quiera que sea te pretenda imponer. Y no someterte al presente que se te quiere imponer es la forma más directa y efectiva de no someterte al futuro hacia el que apunta ese presente. Quiero que sepas que a partir de este punto, en este videoprograma, voy a aplicar un enfoque metafísico. Esta advertencia me parece necesaria, pues ahorrará tiempo a algunas personas que saben de antemano que no están abiertas a esa posibilidad, ya que se halla fuera de sus posicionamientos ideológicos o de su visión de la realidad. No quieren ni oír hablar de ello o no quieren emplear tiempo en contemplarlo. ¿Qué quiero decir con enfoque metafísico? Como siempre, aclarar conceptos es una de las principales labores que aquí tengo asignadas. Metafísico significa literalmente, etimológicamente, más allá de lo físico. Por tanto, se considera que lo metafísico no es físico. Bien, pero ¿qué es lo físico? Si acudimos a la definición académicamente aceptada, los fenómenos físicos son los cambios que sufre un cuerpo, materia o sustancia, sin alterar su composición, mientras que la definición académicamente aceptada de metafísica es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Esto incluiría la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo como entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo y espacio. Bueno, estas son definiciones, como dije, académicas. Podríamos tomarlas como las definiciones en el sentido más estricto, pero tienen un problema, y es que para lo que aquí queremos expresar no nos valen. Porque si lo metafísico es aquello que está más allá de lo físico, entonces recordemos, lo metafísico no es físico. Así lo entendemos a nivel vulgar. Pero ¿nos acaban de decir que la metafísica estudia el tiempo y el espacio? ¿Y acaso no consideramos el tiempo y el espacio como algo físico? Para desenredar un nudo, primero necesitamos reconocer ese nudo. Por eso lo he mostrado aquí. Ahora desenredemos. Vamos a dejar a un lado las definiciones académicas y vamos a utilizar estos términos físico y metafísico en el sentido en el que se utilizan en la calle, aunque ésta no se caracterice precisamente por ser su contexto habitual. Pero cuando las mencionan y hablan de fenómenos físicos, se refieren a toda fenomenología que cae bajo la observación de la ciencia física, mientras que lo metafísico no. Es por ello que para mucha gente en cuyo pensamiento domina el enfoque materialista, lo metafísico simplemente no existe. Para ellos solamente existe lo tangible, lo visible, lo palpable, aquello que puede percibirse por medio de los 5 sentidos físicos, y nada más. Sin embargo, cada vez que a esas mismas personas les pregunto si consideran la existencia de la fuerza de gravedad o de las ondas de radio, me dicen que sí, incurriendo de esa manera en una contradicción difícil de salvar. Si no perteneces a ese grupo y estás abierta o abierto a otras opciones, con eso es suficiente para seguir los hilos de razonamiento que propondremos aquí. Como suele suceder siempre con mis planteamientos, no necesito que creas en nada. No necesito que creas que las cosas son como yo las digo. Pero con el fin de poder seguir los pasos que aquí vamos a razonar y poder explorar los caminos que se ofrecen, necesitarás asumir unas cuantas de esas cosas como hipótesis de trabajo. Esto significa suponer o imaginar
que las premisas de las que partimos son válidas para así poder averiguar cuáles serían las consecuencias si esas premisas, esos presupuestos, efectivamente fueran válidos. Pero ¿por qué le estoy dando tantas vueltas? Porque para la mayoría no es fácil encontrar la actitud de partida que nos puede dar la mayor eficacia. Muchas de las personas que no se niegan en redondo a la metafísica se han arrojado precipitadamente al otro extremo y se han convertido en creyentes o incluso fanáticos de la metafísica. Es otra forma de carecer de la humildad necesaria como para ser consciente de que no se sabe. Y también cierra puertas, pero mi función es abrir puertas. La principal de estas premisas a las que me refiero es, ni más ni menos, la naturaleza mental de la realidad. Los budistas tibetanos entienden esto muy bien, pero, como decía, para esto no necesitamos ser creyentes ni religiosos. Decir que todo es mente es mucho más que una forma de subjetivismo, porque hay una mente individual y una mente universal. Decir que todo es mente implica asumir que la existencia es una, que no hay una existencia física y otra que no lo es, ni tampoco que una de esas sea la verdadera existencia excluyendo a la otra, sino que todo es uno, pero su principio rector es psíquico, sutil, y no pertenece al mundo de nuestra conciencia ordinaria. Es la mente universal. Y que nuestra mente individual, tu mente individual o mi mente individual, no son, sino un terminal cada una de ellas, un terminal en la vasta red de la mente universal. Dicho de otro modo, que el pensamiento crea la realidad. Según quienes hablen de ello, le llaman de una manera o de otra materialización, creación de la realidad, creación o elección de línea temporal, ley de manifestación, ley de los espejos, poder creador del pensamiento, ley de atracción, aquello que popularizó el famoso documental del que también se hizo un libro llamado El Secreto. Entonces la hipótesis de trabajo aquí es esta. La energía del pensamiento es radiante, fluye en todas direcciones y tiene la tendencia de proyectarse en la materia, de condensarse en materia. Una vez uno de mis mentores, uno de mis principales educadores, me dijo: estoy convencido de que todo aquello que una vez un ser humano imaginó, antes o después será una realidad. Él me dijo eso hace muchos años y yo no lo olvidé, porque a menudo mi instinto me advierte sobre cosas que no debo olvidar. Ahora bien, una cosa es que ese mecanismo funcione y otra muy diferente, que sepamos manejarlo, que aprendamos a manejarlo. Lo que pretendo aquí no es más que una pequeña aportación en ese aventurado camino. Quiero ahora llamar la atención sobre un aspecto que supone quizás el principal escollo a la hora de realizar los trabajos de crear con el pensamiento, y es la idea de que no funciona. Muy extendida incluso entre aquellos que lo han intentado repetidas veces. Muchos de ellos, tras diversos intentos fallidos, han llegado a la conclusión de que no funciona. ¿Pero por qué no funciona? Según el caso, los motivos pueden ser diversos. La primera de las premisas que necesitaremos asumir para continuar por esta senda es que sí funciona. Esto es, que si lo hemos intentado, aparentemente sin conseguirlo, no es porque se trate de una falacia, sino porque algo hemos hecho mal. Algo se nos ha escapado. Hay muchos pequeños o grandes detalles que pueden habérsenos escapado. Es muy fácil caer en el desánimo y volver al pensamiento dominante, ese que nos dice que todo esto son tonterías. Pero ten paciencia. Para eso
siempre hay tiempo. Citando de nuevo a la maestra Esbarú, vuestra única limitación reside en la idea de que sois seres limitados. A este respecto, en su crítica al pensamiento humano, ella también especifica 3 características del pensamiento humano, que resultan especialmente limitativas: el materialismo, el reduccionismo y el determinismo. Debemos prestarles mucha atención, puesto que los verdaderos límites al poder creador del pensamiento son los límites que le pongamos al pensamiento. Bien, siguiendo con el tema de la acción creadora del pensamiento, quienes estén familiarizados con la cuestión pueden estar también algo cansados de oír hablar de cosas como: si proyectas un deseo y no lo consigues es porque en el fondo crees que no lo mereces. Aquí la expresión clave sería la que dice "en el fondo". Mucha gente está dispuesta a jurar tener la certeza de que no existe en ellos ese u otros pensamientos de sabotaje, pero en el fondo quiere decir pensamiento inconsciente. Si fueras consciente de ello, ya no sería inconsciente. Pero si no puedo ser consciente de ello, ¿cómo lo sabré? Parece una broma, una trampa o un callejón sin salida. Para esto, primero los ejercicios de hacer consciente lo inconsciente, de los cuales el principal es la meditación. Después, PNL o programación neurolingüística sobre el merecimiento y otros pensamientos candidatos a interferir. Técnicas EFT o técnicas tapping, etc. Bien, sí, esto requiere atención y sin embargo no nos detendremos hoy en ello. Hay más cosas que habrás oído y en las que no nos detendremos. Entre otros motivos porque ya muchos lo han hecho. Por ejemplo, no lo has intentado por tiempo suficiente o con el suficiente tesón o con la suficiente insistencia. Podría ser, si estamos hablando de crear una realidad física con el pensamiento, y aún manteniéndonos en la hipótesis de que eso se pudiera hacer, eso no significa que sea fácil o rápido. También habrás escuchado que si tu estado mental no es el adecuado, no se dan las condiciones para el éxito del experimento, lo que Lynn McTaggart llamaría el experimento de la intención. Por ejemplo, si no hay paz en tu interior, o un cierto silencio mental de fondo, o que tu intención no es lo suficientemente intensa, o que tu enfoque es demasiado abstracto y necesitas concretar más, o que estás luchando, que te estás peleando con la realidad, que estás concentrándote en lo que quieres suprimir o concentrándote en lo que no quieres en lugar de concentrarte en aquello que sí quieres. Pero ni tus células ni el resto del universo entienden la palabra no, ya hablaremos de ello. O que estás pidiendo algo que no está incluido en tu programa existencial para esta vida, o que el universo no te dará lo que pidas sino lo que necesites, o que estás pidiendo en lugar de afirmar y por tanto lo estás haciendo desde la vibración de la carencia en lugar de la abundancia, o que te falta gratitud, o que alguna de estas últimas cosas combinadas generan en ti la energía de la víctima y eso garantiza el fracaso. Infinidad de autores han escrito ríos de tinta sobre ello. Todos estos aspectos han sido tocados, analizados, descritos y para todos ellos nos han dado recetas que podrían ser de aplicación. También aquí volveremos sobre ellos, seguro, pero hoy vamos a centrarnos principalmente en otro. Uno del que no creo haber oído hablar nunca, o al menos no de esta manera, y que sin embargo considero el más importante en este momento. Entre la mente individual y la mente universal está la mente colectiva. Para desplegar ahora el poder creador del pensamiento de forma voluntaria y consciente, si no tienes mucha práctica, lo cual sería normal, es posible que el visionado de todos los vídeos previos de este canal y la aplicación de sus propuestas te ayuden en este entrenamiento. Ese es su principal propósito. Por cierto, te recomendaría ese visionado por orden de publicación y aprovecho para decir que cuando haya salido todavía no verás el número 13. No es nada que tenga que ver
con la superstición, sino con la interrupción inesperada de su edición, que espero retomar en el futuro. Pero hay algo más. En este enfoque metafísico contemplamos una característica del universo que sería común a todas sus escalas fractales, a todas sus densidades, a todos sus ámbitos, a todas sus manifestaciones de realidad, y es que vibra, ondula, porque la vibración produce ondas. Todo lo que existe, sin importar que hablemos de lo más sólido o lo más sutil, es dinámico, está en constante movimiento y obedece al comportamiento propio de la ondulatoria. En todas partes, dentro y fuera del espacio y del tiempo. Por ello es necesario hacer una pequeña introducción a la ondulatoria. Esta va a ser muy pequeña, muy breve, por eso te recomiendo que la amplíes por tu cuenta todo lo que puedas. Quizá más adelante aquí también lo hagamos, puesto que el pensamiento es energía y la energía es vibración, ondula. Por tanto, el pensamiento obedece a las pautas de la ondulatoria. Y aunque esto no quiera decir en ningún momento que aquí estemos pretendiendo hacer algo científico, hablemos pues de las ondas. La mayor parte de las personas conocerán el ejemplo porque es el más utilizado de la piedra lanzada al estanque. Como muy bien escuché explicar a Bruce Lipton, cuando lanzas una piedra al agua de un estanque, ese movimiento de la piedra y la piedra en sí al impactar, al entrar en el agua, transportan una energía. Hay una fuerza que se transmite al agua, pero esa fuerza no se ve. Solamente vemos el agua. No vemos la fuerza, pero al ver el agua, vemos su efecto sobre el agua, la manera en que esa fuerza se transmite y se expande, la manera en que es irradiada y viaja. Esa fuerza mueve el agua y a otras cosas, porque a su vez, con esa fuerza, el agua mueve un corcho que flota en su superficie, etc. Entonces, en ese viejo ejemplo tan conocido, ya estamos apreciando cómo esa fuerza, algo que no se ve, no se oye, no se palpa ni se huele, tiene un efecto sobre la materia visible, como el agua o el corcho que flota en el agua. ¿Quién gobierna? ¿Quién manda aquí y quién obedece? ¿Quién, o supongo que deberíamos decir, cuál es la causa y cuál el efecto? ¿Cuál es el principio rector? Lo invisible gobierna lo visible. Y mientras habitamos en este mundo físico, visible, conocemos de lo invisible por lo que podemos percibir en lo visible. Dicho de otro modo, la energía marca la directriz de la materia. La materia sigue a la energía o la energía causa la materia. Eso que llamamos materia y que no es algo tan duro como parece. Ahora volvemos a la hipótesis de trabajo que proponíamos antes, solo que la enunciaremos de una forma más completa. El pensamiento es una energía que tiene un efecto sobre la materia, sobre su comportamiento, sobre sus objetos y sus eventos. Es decir, el pensamiento es una fuerza creadora. Un paréntesis para decir que no entendemos por creación la generación de la nada, sino la transformación de algo. Para abundar en este concepto puedes preguntar a cualquier persona, cualquier artista u otra persona que trabaje con la creatividad. Entonces, ¿el pensamiento es una fuerza? Si pienso, ¿estoy creando? Bueno, digamos que si piensas, estás ejerciendo una fuerza y sí, es una fuerza creadora. Al pensar estás haciendo fuerza en una dirección, en un sentido. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que la imagen que forjes en tu mente tenderá a convertirse en algo material. Muy bien, entonces, ¿qué fácil? Así expuesto parece fácil. ¿Quién dice que no es fácil? Yo me imagino un bosque y acto seguido aparezco en el bosque, ¿no? No, ¿por qué no? Veamos, querido amigo o amiga, un pequeño detalle. Tu mente no es la única en el barrio. Allí donde te encuentres habrá más personas, todas ellas están pensando, porque la gente piensa constantemente. Si la cosa es como la describíamos hace un momento,
Todas ellas están creando realidades con sus pensamientos mientras tú piensas en un bosque. Mientras tú piensas en un bosque y construyes un bosque con tu pensamiento, tu vecino o tu pareja piensa en un desierto y está al mismo tiempo creando un desierto, o una farola, o una ciudad, o una planta de energía solar, o una lista de la compra. Y no hace falta que sea una persona que se encuentre tan próxima en el espacio, ni siquiera en el tiempo, porque ¿quién dijo que la energía del pensamiento depende de los rigores del espacio y del tiempo? No digo que no sea así, solo que quizás sí, quizá no. Si es una energía sutil, aunque dependiera en cierto modo del espacio o del tiempo, podría cubrir largas distancias y muy rápidamente. La luz y en general la energía electromagnética viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo y se las considera fuerzas muy físicas. Entonces podría ser que encuentres interferencias con emisiones mentales que procedan de lugares lejanos o cercanos. Piensa en la luz. Un foco muy poderoso, de muchos vatios de potencia, puede alumbrar el lugar en el que te encuentras desde 30 o 50 metros de distancia con mucha más claridad que un pequeño fósforo o una vela que sostienes encendida en tu mano. En la superficie de destino puede tener un efecto mucho más intenso el haz concentrado de un rayo láser que una luz difusa, aunque de la misma potencia. Si asumimos que la energía vibra y se expande en forma de ondas, también la energía sutil, también la energía mental, aplicando la lógica podremos pensar que obedece a las leyes de la ondulatoria. En general, siempre que trato con lo sutil, aplico los mismos conceptos que manejamos para lo físico y por lo general me funciona. ¿Será que como es arriba, así es abajo? Siguiendo con el ejemplo de la luz, que también es una energía que irradia en forma de ondas, supongamos un conjunto de 10 focos alumbrando la pared de una habitación de color blanco. Focos que emiten luces de distintos colores. ¿De qué color veremos la pared? Dependerá de la onda dominante. La luz de un foco muy potente puede dominar sobre la de los focos restantes menos potentes, dependiendo de cuánto de potente sea ese foco y cuánto de débiles sean los otros. Pero también será determinante que, por ejemplo, los focos más débiles alumbren cada uno con diferentes colores, o todos con el mismo, o si al color del foco más potente se suman algunos de los restantes, mientras que los otros son diversos, o no tan diversos. Todo este enredo nos lleva a lo siguiente. El color resultante, que sería la frecuencia resultante, o si habláramos de fuerza mecánica, la fuerza resultante, dependería de la intensidad de cada onda o fuerza individual interviniente, pero también de la frecuencia de onda u orientación de la fuerza mecánica más coherente o más dispersa de cada elemento. Es decir, de cuántos de ellos sumasen y cuántos de ellos restasen cuánto. La cosa se complica aún más si te detienes por un momento en el pequeño detalle de que en este planeta somos alrededor de 7.700 millones de seres humanos. Todos ellos, todos nosotros estamos pensando todo el tiempo en cosas muy diferentes, de maneras muy diferentes. Así que suponiendo que fuera cierta nuestra premisa de que tu pensamiento es una fuerza creadora, y aún asumiendo que se tratara de una fuerza muy poderosa, habría que tener en cuenta que todavía quedan en tu entorno planetario alrededor de 7.699.999 personas ejerciendo una fuerza más o menos igual de poderosa en diferentes direcciones. ¿Crees que tendría sentido luchar contra eso? El movimiento de la materia
sigue a la energía, pero cuando las fuerzas que inciden al mismo tiempo en la misma materia son muchas, ¿en qué dirección y a qué velocidad se producirá ese movimiento? ¿A cuál de esas fuerzas seguirá? Ya sabemos que a todas, y sabemos de qué manera, dejando que el universo haga el cálculo pertinente de forma instantánea, dejando que halle la resultante, porque seguirá la resultante, el resultado de esa convergencia o divergencia, dependiendo de si estás tirando, empujando o ambas cosas a la vez. Así que vuelvo a formular la pregunta: ¿crees que tendría sentido luchar contra eso? Por mucho que ejercieras el músculo de tu pensamiento, tu fuerza mental muy bien podría seguir siendo algo comparativamente microscópico. Entonces, ¿estamos condenados al caos? Porque la siguiente pregunta sería: puesto que no puedo obtener ningún resultado satisfactorio luchando yo solo contra el pensamiento del mundo, ¿no me parece igual de imposible poner de acuerdo a todos, siquiera a una mayoría que ejerza una fuerza dominante, una capaz de lograr una cierta coherencia? Bien, esta es la encrucijada. Aquí es donde quería llegar desde que comenzamos este vídeo. A pesar de que soy de los que sostienen que las claves de la vida colectiva y de nuestra organización social no están en la competencia, sino en la colaboración, yo diría que no se trata de intentar adoctrinar al mundo para que todos se pongan de acuerdo en una forma común o mayoritaria de pensamiento. No solo porque la labor pueda resultar descomunal o ilegítima, sino porque de alguna manera ya hemos pasado por eso, con resultado más que dudoso. En tiempos no muy remotos, grandes extensiones geográficas habían alcanzado algo mucho más parecido al pensamiento único que lo que tenemos en la actualidad, y el estado de cosas así establecido era, por ejemplo, el feudalismo. Entonces eso sucedía, entre otras cosas, debido al influjo de las religiones y de los poderes absolutos. Ahora sucede lo contrario, entre otras cosas debido al vertiginoso flujo de información entre individuos y colectivos de todas las escalas y dimensiones. Sí, es cierto que algunos aspectos han sido unificados por las tendencias globalizadoras impuestas por la dinámica de las corporaciones y sus intereses. Pero también es cierto que esa misma dinámica ha trabajado en dividirnos, divide y vencerás, y que desde el punto y hora en que las personas manejan informaciones de manera masiva, tenemos la tendencia de formarnos ideas muy diversas de la realidad. Diversas y diferenciadas, ideas que a su vez dependen de modas, doctrinas políticas, religiosas, líderes, comunicadores, publicidad, propaganda, etc. Cada persona una realidad muy particular y muy fragmentada, puesto que es un momento en el que resulta tan importante crear nuestra realidad, y puesto que a la hora de crear nuestra realidad, el factor más importante de todos es nuestro pensamiento, esta situación tan excepcional en la que estamos obligados a la soledad, la quietud y el aislamiento es una oportunidad de oro para diseñar cuidadosamente cómo ha de ser la realidad que queremos elegir. En primer lugar, y en segundo lugar y con carácter inmediato, ponernos a alimentar esa misma realidad. Ambas cosas son pura actividad mental. Hagámoslo, pues. Y con ese fin voy a ofrecerte una herramienta que podría ser útil. Una navaja. Esta vez no se trata de una navaja multiusos. Hay diversos tipos de navajas, también destinadas a ayudar en el manejo del pensamiento. La navaja de Ockham, por ejemplo, principio de economía o también le llaman principio de parsimonia, es un principio metodológico y filosófico atribuido al fraile franciscano, filósofo y lógico escolástico Guillermo de Ockham, según el cual, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable.
Ahora vamos a hablar de otra, la navaja del galeno, una simplificación metodológica para la prevalencia práctica o cortar por lo sano. Le he llamado la navaja del galeno por sugerencia de mi amada y amiga, al planteamiento procedimental que propone adoptar la medida, acción o práctica que funcionaría aún en el caso de que nuestros supuestos estén equivocados y que en el peor de los casos no perjudicará. Es decir, es una técnica estratégica antierrores. Aplicar una técnica antierrores no nos garantiza que no cometeremos errores. No está para eso en este caso. Esta técnica antierrores no está para evitar los errores, sino sus peores consecuencias. El efecto de esta técnica o estrategia es el de que el error no causará daño e incluso en muchos casos no nos impedirá conseguir nuestros objetivos. El momento actual se caracteriza por la incertidumbre, ya lo dijimos. En tiempos de incertidumbre, cuando no podemos determinar con facilidad hacia dónde apunta nuestro rumbo actual, cuando casi caminamos a ciegas, es apropiado adoptar técnicas antierrores. Solo nos interesará aplicar una técnica antierrores cuando hayamos alcanzado el suficiente nivel de humildad y honestidad como para reconocer que nos podemos equivocar en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Es el momento decisivo para desplegar el poder creador del pensamiento. Es el momento de ponerlo en funcionamiento, pero no solo para ti mismo, como siempre se dijo. Ya no se trata de si quieres cambiar tu vida solamente, de si quieres encontrar tu pareja ideal, la prosperidad económica, la salud, la paz en tu hogar, un buen coche o una casa a la orilla del mar. No te estoy diciendo que tengas que descuidar eso, no hay por qué descuidarlo. Lo que quiero decir es que hay dos aspectos en esto que ahora mismo es crucial tener en cuenta. Primero, que hagas lo que hagas con tu vida, en ese proyecto va incluido un mundo entero. El mundo con el que tu vida inevitablemente interactúa y que deberá ser física y vibracionalmente compatible con tu propósito. Que como quiera que manejes tu pensamiento en aras a conseguirlo, ese pensamiento, esa energía mental también estará interactuando con la energía del mundo, con la energía mental de millones de otros seres humanos que también tienen un pensamiento con poder creador, tanto si lo dirigen conscientemente como si no. Y en segundo lugar, que el gran desafío es ese, comprender que cualquier objetivo será fácil de alcanzar si se lo trabaja en equipo, en colaboración y obrar en consecuencia. Obtener tu casita en la montaña o a la orilla de la playa o simplemente tu estabilidad económica es algo que siempre se puede trabajar, pero mucho más fácil en un mundo donde eso resulte fácil a todos porque las condiciones lo propician. Crear una realidad colectiva favorable va a facilitar enormemente la creación de las realidades individuales. El contribuir a la creación de un mundo compatible con el bienestar general, en el que la probabilidad de tener prosperidad, salud y paz sea alta para todos, porque se dan las condiciones a gran escala, también supone negociar con nuestros propios conceptos de posible o probable, y nos hace mucho más fácil creer en esa imagen que nos hemos propuesto como diseño, porque no es fácil superar nuestras creencias limitativas. Nos será mucho más fácil aceptar la posibilidad de tener prosperidad en un mundo acondicionado para que todos la tengan, que la de tenerla en un mundo en el que esto suponga una excepción, un privilegio solo para elegidos. Recordemos que otro de los grandes obstáculos que se presentan en la labor de la manifestación es el de lidiar con nuestras propias resistencias. Muy bien, pero ¿cómo se crea una realidad colectiva? ¿Cómo podemos forjar una línea temporal común si aquí cada uno quiere una cosa distinta?
En gran medida es precisamente por eso que hemos llegado a tal punto de incertidumbre, a un momento en el que todas las líneas temporales están abiertas, indefinidas, rotas, deshilachadas. Aquí entran en juego la ondulatoria, la fuerza resultante de la interacción entre otras fuerzas, y la navaja del galeno, porque obtener una resultante que a su vez resulte satisfactoria para todos es difícil, requiere de un acuerdo entre todos o entre muchos, o de los suficientes como para crear una onda resultante suficientemente fuerte como para prevalecer o tener una suficiente capacidad de arrastre, o si no de un acuerdo, al menos de una compatibilidad. Es difícil. ¿Por qué? Porque ya de entrada todos tenemos muy asumido que nunca llueve a gusto de todos, que es imposible que llueva a gusto de todos, pero ¿es imposible? ¿Seguro? En mi opinión no lo es. Podría llover a gusto de todos dependiendo de dónde pongamos todos nuestro gusto, nuestras pretensiones. O, como digo, si no todos, sí al menos muchos. Si somos capaces de lograr un acuerdo, nuestras pretensiones podrían convertirse en nuestra pretensión. No se trata de sumisión, no se trata de someterse a la voluntad de una mayoría. Se trata de encontrar aquellos aspectos de la voluntad que puedan resultar compatibles con la totalidad. Y cuando digo llegar a un acuerdo, no estoy diciendo que tengamos que comunicarnos entre todos, sentarnos a una mesa, discutirlo, hacer un debate, ni siquiera una votación. Se trata más bien de coincidir. Ahora bien, llegados a este punto, se presenta un gran desafío y un aprendizaje, algo que aún no hemos alcanzado, y que sin embargo es imprescindible para poder continuar, para aprender a ser capaces de llegar a estar de acuerdo. Primero necesitamos aprender a ser capaces de estar en desacuerdo. Como digo, es imprescindible. Y esto solo será posible partiendo de una visión mucho más expandida e integradora de la realidad. Una en la que comprendamos que los seres humanos se equivocan constantemente, todos los días, que es normal que se equivoquen, porque de hecho esa es exactamente la manera en que aprenden y avanzan, equivocándose y aprendiendo de sus equivocaciones. Después de reconocer algo tan simple como esto, que los seres humanos se equivocan, necesitaremos recordar que justamente nosotros somos seres humanos. Yo soy un ser humano y por tanto me equivoco constantemente. Tú eres un ser humano y por tanto te equivocas constantemente. Y también todas las otras personas con las que tenemos que interactuar. Y todas las personas con cuya energía de pensamiento tiene que actuar o interactuar nuestra energía de pensamiento. Crear una realidad por medio del poder creador del pensamiento, ley de atracción, ley de los espejos, ley de manifestación o como se le quiera llamar, equivale a elegir o crear una línea temporal. Pero ahora sabemos que si bien cada uno de nosotros en sí mismo es una línea temporal, también sabemos que en muchas zonas de ella está siendo compartida con otros seres para crear una poderosa zona común o zona de encuentro que genere una onda dominante capaz de suponer una fuerte línea temporal colectiva. Necesitamos aprender a buscar nuestros puntos en común, no aquellos que nos diferencian, y no hay que olvidar que nuestros puntos en común nunca serán aquellos que alguien imponga al colectivo. Esos no valen, porque no son reales. De hecho, no necesitamos un pensamiento único. Basta con algunos pensamientos base compartidos. Los que sí son reales, genuinos, son aquellos a los que cada uno de nosotros llegó por sí mismo y desde su interior, desde su propio discurrir existencial. Y no te preocupes, los hay. Claro que los hay. Busca y encontrarás. Entonces este será un buen motivo para aplicar la navaja de la que te hablaba antes, la navaja del galeno, la de cortar por lo sano.
Esto significa que a la hora de llegar a acuerdos psíquicos o espirituales, la letra pequeña nos estorba. No en vano se dice que el diablo está en los detalles. Es decir, necesitamos formular nuestros pensamientos positivos sin más matices que los que usualmente ponemos a nuestros pensamientos negativos. Es decir, muy pocos. ¿Por qué ponemos pocos matices a nuestros pensamientos negativos? Porque los aceptamos con menos reservas. ¿Por qué los aceptamos con menos reservas? Porque estamos configurados para pensar en negativo, programados para ello y por tanto enfocados, acostumbrados a ello. De hecho, no solo no les ponemos matices a nuestros pensamientos negativos, sino todo lo contrario. Esto es, hablamos en negativo generalizando, sin miramientos. Por idéntico motivo, tenemos mucha más pericia en la representación mental de la imagen de lo negativo que de la imagen de lo positivo. Sufrimos lo temido con mucha mayor eficacia que aquella con la que gozamos de lo deseado. Esa asociación armónica entre pensamiento y emoción es lo que Gregg Braden llama sentimiento y dice que resulta especialmente importante para el mecanismo de la manifestación. Ser capaces de estar en desacuerdo y seguir en paz y armonía es considerar aceptable que yo me pueda equivocar, es considerar aceptable que los otros se puedan equivocar. Es considerar aceptable que los otros y yo no somos la misma persona, que hay diferencias entre nosotros y que, por tanto, no hay ningún motivo para que ambos pensemos igual, que ninguno de ambos pensamientos es más válido que el otro. Yo puedo estar equivocado y tengo derecho a estarlo, porque forma parte de la esencia de mi camino. Tú puedes estar equivocado o equivocada, y tienes derecho a estarlo porque forma parte de la esencia de tu camino. Indudablemente el que pienses diferente a mí no es prueba alguna de que estés equivocado y claramente lo contrario tampoco. Esto parece muy básico. La mayoría de las personas aceptarían, y de hecho aceptan que esto es así. Sin embargo, en la práctica del día a día, no obran en consecuencia. Podemos estar ambos equivocados y seguir viviendo en paz, sin necesidad de que nadie se imponga sobre nadie o convenza a nadie, dejando a un lado esa competitividad y, más difícil de entender todavía, pero no por ello menos necesario, podemos estar en lo cierto ambos, pensando de diferente modo, y aún así seguir viviendo en paz. Voy a decir esto entre paréntesis, pero no porque no sea importante o importantísimo, sino porque no es ahora cuando nos vamos a extender sobre ello. Pero para liberarse de la necesidad de imponerse sobre otros, es necesario primero liberarse del valor de la competitividad, de la necesidad de competir y también de la identificación con nuestro propio pensamiento. Bien, la emoción es la interfaz del pensamiento entre el mundo psíquico y el mundo físico, de ida y de vuelta, en emisión y en recepción. Por eso el dolor resulta muy útil para saber lo que no quieres, lo cual a su vez ayuda a la hora de definir qué es lo que quieres. Es cierto que el contraste es necesario para averiguar qué es lo que realmente queremos. El dolor nos dice por dónde no ir, y así finalmente encontramos por dónde ir. Pero ya ha sido suficiente. Ya hemos tenido suficiente contraste, suficiente dolor, o al menos muchos de nosotros creemos haber tenido suficiente. Por eso es urgente cambiar nuestra forma de definirnos. Siempre nos hemos definido en contraposición a algo o a alguien, y eso puede cambiar ahora, desde este mismo instante. Dejar de definirnos o definir cualquier cosa en contraposición a todo lo que esa cosa no es. Cambiar la contraposición por la tendencia o la orientación. Cambiar la contraposición por la vectorialización. Aquí entra en juego el placer
o el gozo, sustituir el dolor por el placer como principal herramienta para la definición del propósito. Asimismo, el placer resulta muy útil para la fase creadora del proceso, para dar por hecho lo que quieres y sentir que ya lo estás disfrutando. La visualización encontrará su culminación en el disfrute de lo visualizado. Siente ese disfrute y siente la gratitud por ello. El disfrute encontrará su culminación en la gratitud. Si comprendemos la necesidad de un cambio disruptivo, que como dice Emilio Siesto, sustituya la cultura de la competencia y la confrontación por una cultura colaborativa, necesitamos empezar por aplicar eso a nuestro propio pensamiento, ya que el pensamiento es el germen de la realidad. Es por eso que aquí resulta oportuno volver con algo que mencionamos al principio. Entonces no nos detuvimos en ello, pero ahora es momento de ampliarlo. Es altamente probable que estés luchando, que te estés peleando con la realidad, que estés concentrándote en lo que quieres suprimir o lo que no quieres en lugar de concentrarte en aquello que sí quieres. Pero ni tus células ni el resto del universo entienden la palabra no, y es que nuestro pensamiento funciona en su mayor medida con imágenes, incluso en los casos de las personas, como por ejemplo el mío propio, en los que hay un predominio de lo verbal o lo auditivo. Estas verbalizaciones inmediatamente remitirán hacia la formación de imágenes. Seguramente yo no puedo pensar en la palabra mesa sin imaginar inmediatamente una mesa de algún tipo. Así que, si conscientemente elegimos un discurso o verbalización, deberemos tener esto en cuenta. Lo concreto y afirmativo van a resultar cruciales. Como siempre, podemos probar, experimentar y comprobar. Cierro los ojos y compruebo estas relaciones que de forma automática se producen entre mis palabras y mis imágenes. Si por ejemplo digo guerra, en mi mente se formarán imágenes relacionadas con el concepto al que me remite ese término. De todas esas imágenes seguramente habrá una que sea dominante y que mi pensamiento adopte como más representativa. En general esa será la imagen que visualice, tanto si soy consciente de ello como si no, cada vez que formule la palabra guerra. La preposición a o el artículo la no parecen tener en sí mismos un significado claro e independiente. Si digo a, es muy difícil que mi pensamiento identifique ese sonido con un significado o algo más allá de una letra, menos aún un significado claro. Lo mismo sucede con la palabra la. Por tanto, si digo a la guerra, la imagen dominante, la imagen representativa va a ser la misma que cuando digo simplemente guerra. La palabra no también carece de un significado fácilmente convertible en imagen. De hecho, por sí sola no significa nada, así que tu capacidad de visualización cuando de relacionar palabras con imágenes se trata, normalmente va a estar dependiendo de palabras como sustantivos y verbos principalmente. Son las que resultan en imágenes más claras y concretas. A un nivel inferior se encuentran los adjetivos y adverbios. Y poco más. Cualquier otro tipo de palabra raramente implicará imágenes, así que de ahí también la importancia de concretar. Por tanto, si digo la frase no a la guerra, ¿qué estaré viendo? ¿Qué estaré visualizando? Fíjate, obsérvalo, ¿sí? Efectivamente, la guerra. Aquella misma imagen que me sugería la palabra guerra. Y es por eso, y así de simple, que cada vez que formulo una negación, estoy alimentando con mi pensamiento exactamente aquello que niego. De este modo, si repito 10 veces seguidas no a la guerra, estaré visualizando 10 veces seguidas la guerra. Si 1.000.000 de manifestantes repiten 100 veces seguidas no a la guerra, tendremos 100 millones de visualizaciones de guerra. La emoción en este caso,
al menos, también acompaña, ya que personas que están en guerra contra la guerra son personas que están en guerra. Este ejemplo en particular cuenta con resultados ampliamente contrastados por hechos de la historia reciente en nuestro planeta. De todo esto ya hemos hablado en la segunda entrega del canal, en la que exponemos el principio enunciado como allí donde pones tu atención, eso crece. Pero creo que era apropiado actualizarlo llegados a este punto. Hay que entender, aunque no sea fácil, que no estoy diciendo que solamente tengamos que utilizar sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios en la comunicación hablada o escrita de nuestra vida cotidiana. Las palabras que no tienen un significado autónomo, es decir, por sí mismas, también tienen significado, solo que éste, al ser dependiente de su relación con otras palabras, no es un significado estable, sino dinámico y es cambiante. Es por ello que esas palabras tomadas aisladamente no ofrecen imágenes. Sin embargo, la palabra no, por ejemplo, tiene utilidad. No solo tiene utilidad, sino que es importante aprender a decir no cuando es necesario. De hecho, esto es algo que tiene que ver con importantes temas dentro del crecimiento personal. Diversas situaciones en la vida así lo requieren, pero en esos casos es importante dejar claro el contexto. Necesitamos saber decir no, y en el momento actual parece más necesario que nunca. Pero siempre entendiendo y haciendo entender que es la respuesta a una pregunta o a una propuesta. En estos casos, estando el contexto claro, basta con decir no. Curiosamente, en estos casos no sería preferible, sino contraproducente, continuar la frase. Si continúas la frase, aunque suene paradójico, te encontrarías de nuevo ante el ejemplo anterior del no a la guerra, donde alimentamos exactamente aquello que querríamos debilitar. Si solamente dices no, entonces estarás dando verdadero poder a ese no. Imagina por un momento, continuando con el mismo ejemplo, miles o millones de personas en la calle gritando solamente no, no, no. Entonces, hecha esta aclaración y volviendo a los problemas de intentar crear desde la negación, no vale decir, ni siquiera para tus adentros, voy a potenciar en mi interior la idea de una sociedad armónica y colaborativa basada en la cooperación y la compasión para acabar de una vez por todas con este infierno dominado por seres despiadados, para terminar con todo esto y todos ellos, para reducir a cenizas todo rastro de imposición, control y dominación. No, no vale. ¿Por qué no vale? Si lo que aquí se dice expresa una buena intención. No vale por cómo está formulado, porque incluye en su mismo enunciado la competición, la lucha y el enfrentamiento. Y no me refiero solamente a que sean palabras y por tanto pensamientos presentes en ese enunciado, sino a que la intención misma que se expresa es una intención en contra de algo, y aparte de la contradicción intrínseca que ello supone, ya contamos desde el primer momento con una fuerza en oposición, una que no necesitamos y que puede ser una fuerza muy dura. De algún modo postularse de esta manera es como dispararse un tiro en el propio pie. Otro elemento que resulta de gran ayuda a la hora de aprender a aceptar eso que no queremos, de modo que no tengamos que estar peleándonos contra todo aquello que no queremos, que no nos guste o con lo que no estemos de acuerdo, es el trabajar con nuestra propia sombra, aprender a ser capaces de aceptar y mirar aquello que menos nos gusta de nosotros mismos, va a ser de enorme ayuda a la hora de hacerlo también con aquello que más nos cuesta aceptar de los demás, especialmente cuando por fin descubramos que lo uno y lo otro son exactamente la misma cosa, que lo que más rechazo te causa en las otras personas es aquello que sabes, pero no reconoces porque no te sientes preparado para reconocerlo,
aquello que sabes que hay en ti y que es inadmisible a tus ojos. Esto no es nada fácil, pero cuando tal descubrimiento se produzca, nos llevaremos una maravillosa sorpresa y a partir de ese momento nos va a resultar mucho más fácil estar en paz con el mundo y todos sus habitantes. Te pido disculpas y te pido paciencia porque sé que todo esto puede parecer muy abstracto y arduo. Hasta aquí quizá lo haya sido, pero inmediatamente pasamos a ejemplos prácticos. Veamos. Si quiero formular un pensamiento, un propósito cuya energía no se tropiece con la de otros, que apunten en direcciones muy diferentes o incluso opuestas, deberé buscar uno de una calidad lo más universal posible, uno que cumpla sobre todo dos condiciones. Primera, que con toda probabilidad haya una mayoría aplastante de personas que compartan ese mismo anhelo. Y segunda, que yo no solo también lo comparta, que yo esté no solamente de acuerdo, sino que para mí tenga auténtica relevancia, que para mí sea fundamental. Y ahora sí, pongamos un ejemplo, la paz en el mundo. ¿Cuántas personas crees que honestamente dirían que no quieren esto? Con toda probabilidad, la mayoría de las personas de la Tierra desean un mundo sin guerras, sin conflictos, un mundo en paz. Seguramente hasta el más fanático de tus oponentes ideológicos o políticos desea un mundo sin guerras. No estoy diciendo que si la causa le pareciera justa no entraría en una guerra, no estoy entrando en la letra pequeña, sino algo mucho más simple y es que desea un mundo sin guerras. Pues bien, en esto fácilmente coincidís. No importa si es que él entraría con cierta facilidad a participar en una guerra y tú no, o entraríais en guerras distintas, o por defender diferentes causas, porque no estamos buscando en qué discrepamos, sino en qué coincidimos. Y sí, coincidimos en preferir un mundo sin guerras. Entonces olvidemos las guerras, puesto que nuestro anhelo nada tiene que ver con las guerras, y formulémoslo como realmente es y como realmente lo deseamos. Un mundo en paz. Pues bien, ya tenemos un enunciado eficaz del que partir. Esta visualización puede ser poderosa porque me importa y porque va a encontrarse con muy poca resistencia. Pongamos algún otro ejemplo. ¿Qué tal un mundo sin hambre? ¿Qué tal un mundo sin miseria en el cual las personas, todas las personas, tienen todas sus necesidades cubiertas para una vida digna? En afirmativo, esto puede llamarse un mundo de abundancia y salud para todos, por ejemplo. ¿O qué tal un mundo de seres libres que sepan desde su libertad respetar a los otros de tal modo que no se dañen los unos a los otros? ¿Qué tal un mundo en el que las personas desean aprender y aprenden a no hacer a los demás aquello que no quieren que se les haga a ellas mismas? Pasado a un pensamiento afirmativo, podría ser algo como un mundo regido por el respeto, el aprecio, el amor, la comprensión y la compasión. Y así podemos seguir en esta línea, sin entrar en detalles de letra pequeña, pero sí cuidando la literalidad del enunciado, la exactitud de lo que decimos, precisamente para caminar con amplitud por donde no vayamos a tropezar con otros. Así que con esto hemos observado un aspecto que podríamos llamar la negociación entre mi pensamiento y los pensamientos de los demás. Ahora vamos a comentar algo sobre otra negociación, la negociación con uno mismo. Veamos. El pensamiento destructivo es descriptivo, mientras que el pensamiento constructivo es prescriptivo. ¿Qué quiere esto decir? Imaginemos que tomamos como válido el segundo de los principios básicos del trabajo consciente con el pensamiento enunciado en la ya mencionada segunda entrega de este canal, que dice: allí donde pongo mi atención, eso crece. ¿Qué pasará entonces si pongo mi atención en la realidad que percibo como circundante, si esta es una que no me gusta, una que preferiría cambiar? Pues que una vez más esa realidad indeseable será paradójicamente la que estaré alimentando.
potenciando, creando y recreando. Repito, porque me parece importante. El pensamiento destructivo es descriptivo y el pensamiento creador es prescriptivo. El pensamiento destructivo es victimista y determinista, se deja llevar por lo que ve, mientras que el pensamiento creador te permite sentir y ejercer tu propio poder personal. En él tomas tus decisiones sin dejarte impresionar por lo que ves a tu alrededor o por el concepto de realidad que otros quieran imponerte. Y en este punto, es perentorio aclarar algo que normalmente se malentiende. A la hora de crear pensamientos alternativos, uno de los condicionantes que tienen gran fuerza sobre la conciencia ordinaria cuando habitamos el mundo físico es el pensamiento presente. No solo la realidad ya conocida, sino nuestra forma de pensarla y nuestras creencias sobre ella. No es fácil cambiar esto. Por eso necesitamos llevar a cabo un intenso proceso de negociación con nuestra realidad actual, si queremos convertirla en otra diferente. Entonces necesitaré y podré negociar, sí, pero hay algo, mientras tanto, que no deberé perder de vista en ningún momento, y es el hecho de que la última palabra la tengo siempre yo. Es cierto que es más fácil imaginar el tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver, e incluso aquellas que esperamos ver, que aquellas que raramente vemos o que no conocemos. Por esto, y también porque somos altamente sugestionables, para la práctica de la manifestación es muy importante someterse a los estímulos que nos introducen en el tipo de informaciones o conocimiento que mejor puedan conformar el escenario que más nos gustaría diseñar, que nos ayuden a ponernos en situación, en la situación ideal. A esto ayudará mucho elaborar un listado de las cosas buenas que ya desde el momento actual puedes apreciar en la presente situación. Puede llevar algún tiempo, las primeras veces. Después será cada vez más fácil, como con todo aquello que se practica. Con el aprecio también sucede. En penúltimo lugar, quiero resaltar que el trabajo de atraer, de crear una realidad, es un proceso de autotransformación. La creación de una realidad es la creación de una frecuencia, de un estado, de un código vibratorio. Creas esa vibración vibrando tú de esa manera, convirtiéndote en esa vibración, a esa frecuencia específica que viene definida por el pensamiento específico que generas y formulas. De ese modo, por resonancia, de igual manera que se sintoniza una emisora de radio, entras en contacto con aquello que vibra como tú. Apareces allí, así como en el aire en que ahora mismo habitas, infinidad de ondas radioeléctricas comparten el lugar con tu cuerpo y entre sí, pero tú no las ves ni las oyes. Para ti y para tu receptor de radio no existe ninguna de ellas, mientras el circuito de corte no entra en resonancia con ninguna de ellas. Así también, en el momento en el que se produce la resonancia, al sintonizar, la señal de la emisora se escucha, de repente pasa a existir. Es más, de repente, para tu transceptor de radio, esa emisora es la única que existe. Esa señal convertida en sonido aparece allí, o dicho de otro modo, tu transceptor aparece allí donde esa señal convertida en sonido existe. Esto que acabo de exponer es fundamental, pero no es lo único. Hay también implicaciones éticas para convertirse en el cambio que uno desea ver. Porque ¿con qué legitimidad voy a reclamar, exigir, esperar o siquiera pedir a los demás gestos, acciones o actitudes que yo mismo no secundo? ¿Qué ejemplo voy a dar o a quién podría inspirar si no me comporto en líneas generales como me gustaría ver comportarse a los demás? Seguimos todavía muy ocupados mirando hacia afuera, criticando lo que hacen personas públicas y privadas, elogiando lo que hacen personas públicas y privadas o enviando mensajes sobre lo que las otras personas deben hacer
Pero esto no solamente no me parece legítimo, no solamente no es asunto mío lo que hacen los otros, siguiendo la línea de razonamiento propuesta en el capítulo 4 de este canal, sino que además es inútil. Y mientras intento atender a esos asuntos, desatiendo los míos. Por todo lo expuesto hasta aquí, mi tarea no es esa. Mi tarea soy yo. Tan solo con eso tengo para toda una vida, o 2, o 200, o muchas más. Así que para finalizar voy a exponer los pasos que considero básicos de esta tarea y recordemos que este de ahora es un momento histórico. Es el momento de realizarla más que en mucho tiempo hasta ahora. Así que este va a ser un esquema de los pasos para la manifestación o despliegue del poder creador del pensamiento. 1. Necesitas discernir, saber de forma clara y distinguible qué es lo que quieres, y hablamos de a dónde quieres ir, no de cómo quieres llegar hasta allí, ni de cuáles crees que pueden ser los pasos necesarios para ello. Establécelo. No se trata de hacer una lista interminable, es conveniente tratar un diseño por vez, o al menos que sean pocos. Esto permitirá concentrar la energía del pensamiento. Para un trabajo de la máxima eficacia, lo mejor sería un solo diseño por vez, y para la propuesta de estas pautas, ese es el modelo que adoptaremos de momento. Entonces, dialoga contigo mismo o contigo misma. ¿Qué es lo que quieres? Hasta que te quede perfectamente claro. Para llegar a acuerdos con uno mismo es conveniente aplicar la navaja del galeno, antes descrita, al igual que para acuerdos entre varias personas. 2. Formular el diseño de modo que resulte fácil de consensuar. Ten esto en consideración. Todas las líneas imaginables están disponibles en el campo fuente. Elige aquella en la que existe el acuerdo y la conjunción de fuerzas suficientes para que la situación, que es a tu entender óptima, sea más fácilmente realizable. Finalmente, escríbelo. Por varios motivos es conveniente que lo escribas. El primero de ellos es que no siempre resulta fácil llegar a una correcta formulación. Ya antes hablamos de que la literalidad es importante, la literalidad es la concreción. Y una vez que se ha llegado a esa correcta formulación, sí que ya es más fácil olvidar la forma literal que se había logrado. Otro motivo para escribirlo es de tipo psicológico. Mientras lo escribes, al igual que mientras lo dices en voz alta, tu conciencia ya está trabajando con ello hacia el fin de realizarlo. Tu mente va tomando forma, va tomando esa forma. 3. Entrar en un estado de conciencia que permita la claridad y el enfoque. Para esto es necesario un mínimo de paz, por tanto, estado meditativo. 4. Repetir una y otra vez la visualización del diseño hasta que vivirlo internamente se convierta en un hábito mental, hasta que te acostumbres a sentir que lo estás viviendo, que la vida de hecho es así. Ayudarte para ello de la exposición reiterada a los estímulos adecuados, puesto que por mucho que entrenemos el pensamiento prescriptivo, siempre permanecerá una tendencia residual al influjo del pensamiento descriptivo. 5. Una vez que se convierta en un hábito mental, también el estado emocional correspondiente, que tendrá que ver con emociones placenteras, se convertirá en un estado emocional habitual. 6. Una vez instaurado el estado psicoemocional adecuado, es necesario proceder a su mantenimiento, haciéndolo consciente tantas veces al día como sea posible. Para ello es necesario estar atentos. 7. Una vez el hábito se haya instaurado como tal hábito, y aquí quiero subrayar la importancia del hábito que convierte el pensamiento consciente en inconsciente, es el momento de agregar el siguiente diseño sin excluir el anterior.
quiero decir que el siguiente estado vibratorio logrado no sustituirá al anterior, sino que lo completará o lo complementará. Para ello, naturalmente, deberán ser compatibles. No necesitamos aspirar a una lista interminable. Centrémonos en lo prioritario. Si te sientes demasiado poco importante, si crees que quizá ese mecanismo del poder creador del pensamiento podría funcionar solamente con gente muy poderosa, pero no para ti, porque tú te sientes demasiado poca cosa. Si todavía estás como tanta gente, como quizá la mayoría, en esa fase de gran necesidad de autoestima, algo que tal vez podrá ayudarte mucho es permitirte considerar que acaso podrías estar equivocándote, que acaso no seas tan poca cosa, que en realidad formas parte de un todo inmenso y que eres la viva imagen de ese todo, la imagen holográfica de ese todo inmenso, omnipresente y todopoderoso. Y si no entiendes bien el concepto de imagen holográfica, piensa en una célula microscópica que nadie podría percibir a simple vista, como son todas las células de nuestro cuerpo. Piensa en que esa célula tiene en su interior, contenida en ese ácido llamado ADN, ácido desoxirribonucleico, la imagen, la información de un todo tan inmenso que sí puede ser percibido por la vista, incluso como algo grande, un todo millones de veces más grande que ella misma, que esa célula, y que con esa información, con esa imagen con la que nació ya en su interior desde el primer momento, como parte intrínseca de ella, con esa imagen y siguiendo esa imagen, esa célula microscópica solo reproduciéndose a sí misma, dividiéndose para multiplicarse, en relativamente poco tiempo consiguió formar a ese ser, esa realidad millones de veces más grande que ella. Parece imposible, parece un milagro, parece pura fantasía. Ahora no voy a decirte que eres como esa célula, porque no eres como esa célula. No, esto no es una metáfora, porque tú eres de hecho esa célula. Exacta, literalmente. Eso es lo que eres desde el punto de vista material, en tu recorrido por esta existencia física y desde tu estado embrionario hasta tan solo 9 meses después, eso es exactamente lo que has hecho. Y desde entonces hasta ahora has seguido haciéndolo, aumentando, mejorando y desarrollando a ese ser millones de veces más grande de lo que en un principio eras. Podrías decirme que eso ha sido fácil, que no tiene ningún mérito y que para hacer eso no tuviste que hacer nada. Pues bien, yo te propongo que sigas haciendo cosas igual de fáciles, pero igual de milagrosas, igual de increíbles, igual de aparentemente imposibles, porque quedó demostrado que está en tu naturaleza el hacer con facilidad cosas aparentemente imposibles. Te propongo que te permitas considerar esto, aunque solo sea por un momento, solo un momento por la mañana y solamente otro momento por la tarde, cada día, que te permitas pensar en ese momento, en esa célula insignificante que fuiste no hace tanto tiempo en realidad y que pudiste fácilmente convertir en una enorme comunidad de millones de componentes capaces de trabajar en colaboración de manera armónica con un único objetivo común. Si te permites tan solo un par de veces cada día recorrer, aunque sea brevemente, este pensamiento, recordar que esto fue lo que sucedió, que esto fue lo que hiciste, entonces irás comprendiendo que la autoestima tan solo es amor por la vida, por la naturaleza, por el universo del que formas parte como una célula más, una célula que alberga en su interior la imagen
y la información de aquello que en verdad es, pero que todavía no terminó de desplegar. Entonces, al darte a ti mismo o a ti misma la oportunidad para brillar tanto como cualquier otra estrella de este mismo cosmos, vas a encarar este trabajo, esta acción y este entrenamiento diario con la misma paz y alegría con la que un día no hace tanto tiempo emprendiste la descomunal tarea que te ha llevado hasta aquí. Con la misma facilidad, e igual que entonces, sin necesidad de esperar nada para seguir caminando, sin prisa, sin demora, una vez más se trata de un camino que comienza en un lugar interior. Es un camino de pensamiento, el camino de la conciencia a la realización, el camino de la manifestación. Es tiempo, ahora más que nunca, de caminar. Dejemos atrás las vacilaciones y el miedo y caminemos. Caminemos. Muchas gracias por estar ahí.